Fallo de la Corte Suprema da luz verde a deportaciones de indocumentados que cometen delitos menores. En una decisión 5-3, el máximo Tribunal de Justicia facilitó al gobierno la deportación de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país y no han cometido faltas graves a la ley. La Corte Suprema de Justicia dictaminó 5-3 este jueves que el gobierno federal puede deportar a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos menores, a un fallo que pone en riesgo de expulsión a extranjeros que batallan por permanecer en Estados Unidos y llevan mucho tiempo en el país. En octubre, el máximo Tribunal de Justicia celebró una audiencia en la que los magistrados, tras los argumentos orales, mostraron mayor preocupación de que el fallo pudiera llevar a resultados adversos para los inmigrantes indocumentados que enfrentan la deportación y sus familias. La ley de inmigración establece que, en última instancia, los inmigrantes indocumentados en proceso de deportación que demuestren que son elegibles para un alivio discrecional de la expulsión y argumenten que su salida del país causaría un sufrimiento extremo a sus familiares, inmediatos y extremadamente inusuales, podían pedirle al juez que proceda a una cancelación administrativa del caso y otorgarles la residencia legal permanente Green Card. Los magistrados Neil Gorsuch, John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh votaron a favor, mientras que los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer votaron en contra. La jueza Amy Barrett se excusó de emitir un fallo. El cambio. Los magistrados dijeron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) coloca directamente la carga de la prueba en el extranjero para demostrar la elegibilidad para el alivio de la deportación, lo que significa que a partir de ahora no será el gobierno quien deba demostrar la inegibilidad del inmigrante para permanecer en el país, sino que será el indocumentado. En esta decisión, la Corte Suprema pone la responsabilidad en el inmigrante en demostrar que sí califica para parar su deportación, independientemente que el récord de convicción demuestre que cometió un crimen de torpeza moral, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. El problema serio es que muchas personas tienen récord criminal, o bien están incorrectos o inconclusos, o no se puede determinar de qué fue hallado culpable. En esos casos, el gobierno no podía probar que el inmigrante era inelegible o deportable, y el caso entonces terminaba, agregó. Guerrero dijo además que ahora con este fallo es el inmigrante que enfrenta el proceso de deportación quien tiene que demostrar que califica para el beneficio migratorio, independientemente del récord criminal. Esto definitivamente resultará en más personas deportadas. El caso Pereira. La decisión de la Corte Suprema responde al caso del inmigrante mexicano Clemente Avelino Pereira, quien lleva más de 25 años en Estados Unidos. Pereira fue detenido en Nebraska debido a un intento por utilizar una tarjeta de seguro social falsa para obtener empleo. El Departamento de Seguridad Nacional DHS le inició un proceso de deportación donde el inmigrante buscó la cancelación de la solicitud de deportación por el tiempo que llevaba en Estados Unidos. El caso puso en el tapete la pregunta si una condena por intento de uso de una tarjeta de seguro social falsa, considerado una falta menor, calificaba como un delito que involucra mal carácter moral y con ello lo descalifica para la obtención de una cancelación de deportación. Durante el proceso jurídico, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito sostuvo que era responsabilidad de Pereira establecer su elegibilidad para la cancelación de la deportación, pero el panel de jueces determinó que no era posible determinar qué inciso legal formó la base de la condena de Pereira. La cancelación de deportación. La cancelación de remoción, también conocida como cancelación de deportación, es cuando un juez detiene la deportación de un inmigrante y le concede la residencia legal permanente al considerar que su expulsión significaría un sufrimiento excepcional, extremo e inusual a un hijo, cónyuge o padre ciudadano o residente legal en Estados Unidos. Además de demostrar que el hijo, cónyuge o padre ciudadano o residente legal en Estados Unidos sufrirá de manera excepcional, extrema e inusual,
El inmigrante indocumentado que enfrenta un proceso de deportación debe probar que lleva al menos 10 años ininterrumpidos en el país. No tiene antecedentes criminales y demuestra que es una persona ejemplar, advierte Lilia Velázquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego. Velázquez advierte que en un elevado porcentaje los inmigrantes tienen dificultades para demostrarle al juez que el familiar inmediato ciudadano estadounidense o residente legal permanente sufrirá de manera excepcional, extrema e inusual. Según explica durante las audiencias, el inmigrante en proceso de deportación debe mostrar evidencias tales como certificados médicos, recetas de medicamentos si el paciente está medicado, pruebas psicológicas, tratamientos a los que ha sido sometido el familiar y los recetados en el futuro, diagnósticos médicos. No es nada fácil y no todos los jueces se rigen por un protocolo. Cada juez de inmigración usa su discrecionalidad para decidir de acuerdo con los méritos de cada caso, indica. El fallo de estos jueces emitido por la Corte Suprema agrega un mayor grado de dificultad a los inmigrantes que han cometido crímenes menores, indicaron los abogados consultados por Univisión Noticias. Por otro lado, ICE investiga como un caso de tráfico de personas el choque que dejó a 10 mexicanos muertos en California. Las autoridades explicaron qué método usaron los presuntos traficantes de personas para meter 25 ocupantes en la camioneta Ford Explorer que estuvo involucrada en choque en California y dejó 13 muertos, entre ellos al menos 10 mexicanos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, informó en un comunicado enviado a Univisión 34 Los Ángeles que está investigando el choque que dejó 13 muertos, incluidos al menos 10 mexicanos. El hecho ocurrió el martes 2 de marzo en Holtville, California, 10 millas al norte de la frontera con México. Agentes especiales con investigaciones de seguridad nacional HSI de San Diego respondieron a la escena del accidente fatal en el centro California y han iniciado una investigación de tráfico de personas. La investigación está en curso y no hay más detalles disponibles en este momento, según el comunicado oficial de ICE. Las autoridades indagan sobre cómo 25 personas viajaban hacinadas en un vehículo con capacidad para 8 personas. Al menos 13 personas fallecieron debido al impacto entre la camioneta y un camión de carga. De acuerdo con el reporte de la Patrulla de Caminos, CHP, varios de los ocupantes salieron expulsados del vehículo. Las autoridades dijeron que los asientos de la camioneta Ford Explorer habían sido removidos para que entraran más ocupantes, pero uno de los asientos que habían dejado fue expulsado por el fuerte impacto. Al menos 10 de las personas que murieron son mexicanas. El conductor, quien fue uno de los fallecidos, fue descrito como originario de Mexicali. Aún se espera confirmación sobre la nacionalidad de las demás personas involucradas. Accidente bajo investigación. El hecho ocurrió en la mañana de este martes a las 6:15 am, hora del Pacífico, en la intersección de la ruta estatal 115 y Norridge Road, cerca de Holtville, 10 millas al norte de la frontera, según reportó el jefe de la División de Patrulla de Caminos de California, Omar Watson. Una camioneta Sud Ford Explorer modelos 1997 se estrelló contra un camión de carga a unas 10 millas de la frontera entre Estados Unidos y México. Investigadores están tratando de determinar si la camioneta se detuvo antes de ingresar a la intersección. Esta no fue una persecución de la patrulla fronteriza, aclaró Watson. Los motivos del accidente no se han esclarecido. Sería prematuro para mí especular o discutir qué causó esta colisión. Lo que debemos tener en cuenta es que 13 personas murieron en este accidente, dijo Watson. Es una situación muy triste. El conductor de la camioneta Ford Expedition y otros 11 pasajeros fallecieron en el lugar, mientras que uno más murió en el hospital. Las víctimas tenían entre 20 y 55 años. Dentro de los ocupantes del vehículo había un menor de 15 años. Obviamente ese vehículo no está destinado para tanta gente. Es una lástima que esa cantidad de personas hayan sido colocadas en ese vehículo, dijo Watson. El conductor del camión de carga pudo ser identificado, no sufrió lesiones graves y fue uno de los trasladados al Centro Médico Regional del Desierto.
La patrulla de Caminos de California trabaja con el consulado mexicano para identificar a todos los pasajeros de la camioneta y asegurarse de notificar a las familias.